El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Ángel Valdez, Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 47. Capítulo 49. Lady Nagant. Todos en el tejado guardaron silencio. Gareth guardó silencio. Alice guardó silencio. Kyborg guardó silencio. Ni Gareth ni Alice sabían qué decirle a esta mujer ni qué pensar de la situación. La mujer que acababa de aparecer de la nada también guardó silencio, esperando a que reaccionaran ante su presencia. Sin importar cómo les respondieran, se mantenía preparada por si su reacción no era amistosa. Kyborg desvió la mirada de la desconocida hacia Gareth, esperando sus órdenes y listo para deshacerse de ella en cuanto él se lo ordenara. Alice también desvió la mirada de la mujer hacia Gareth, preparándose para hacer lo que la situación requiriera, pues quería conocer su opinión. Al posar la vista en él, notó que Gareth no se sorprendió por la aparición repentina de la mujer. Lo vio con los ojos entrecerrados, como si estuviera intentando recordar algo. Gareth mantuvo los ojos entrecerrados mirando a la desconocida, sintiendo que le resultaba familiar, pero no podía recordar dónde. Sabía que la había visto antes. ¿Dónde? Sabía que tenía que averiguarlo y que debía hacerlo rápido. Si esta mujer no tenía ninguna intención amistosa hacia él ni hacia los demás, sabía que pensar en ello demasiado los pondría a él y a los demás en peligro. ¿De verdad tenía algo de qué preocuparse con respecto a esta mujer? Si de verdad quería atacarlos a él y a los demás, se acercaría directamente y se haría notar sin atacarlos, en lugar de atacarlos directamente. Siguió intentando recordar quién era esta mujer durante los siguientes segundos hasta que finalmente lo entendió. Realmente la había visto antes. Solo que llevaba un mono naranja de prisión la última vez que la vio. Alice. Cyborg. Retírate. Cambió la mirada entre la mujer y el gnomo en cuestión mientras le decía: sé que no nos quiere hacer daño y que no está aquí para luchar contra nosotros. Alicia lo miró interrogativamente. ¿Cómo lo sabes? Porque la vi antes. Sé que trabaja para nosotros. La conocí poco después de atacar el tártaro con Tomura-kun, explicó Gareth mientras miraba a la desconocida y añadió: eres la mujer que sacó a Overhaul del tártaro antes de abandonarlo tras descubrir quién era y qué hizo por mí, Origami y Magne. La mujer desconocida se cruzó de brazos, bajando un poco la guardia ya que podía decir que Gareth no tenía intención de pelear con ella después de descubrir quién era. Veo que me recuerdas. Nunca olvidaré nada de ese día, respondió Gareth, dejando escapar un suspiro mientras la desconocida asentía con una expresión de comprensión casi triste. Por lo que había oído sobre ese día desde que escapó del tártaro, sabía que esa afirmación era cierta y no podía culpar a Gareth por pensar así. ¿Qué haces aquí? La desconocida le dio rápidamente una explicación. Pasaba por aquí hace unas horas cuando vi a uno de tus gnomus en este tejado. Pensé que podría quedarme aquí un par de días a ver si salía algo, ya que dudaba que un solo gnomu se quedara aquí sin moverse de su sitio y, como dije, me alegro de que mi sospecha fuera cierta. Gareth arqueó una ceja ante sus palabras. ¿Por qué? ¿Quieres algo de mí? Podrías decir eso. Podemos ayudarnos mutuamente. La mujer desconocida asintió, confirmando. Tengo un trabajo y puedes ayudarme. Puedo hacer algo por ti a cambio. ¿Qué te parece? Depende de en qué necesites mi ayuda. Gareth le respondió con sinceridad. ¿En qué quieres que te ayude? Me gustaría hablar de esto en privado contigo antes de decidir cómo proceder, explicó la desconocida, desviando la mirada de Gareth a Alice. La miró con expresión interrogativa al posar sus ojos en la joven rubia. ¿Quién es tu amiga? Mi nombre es Alice. Alice se presentó. La mujer desconocida asintió, entendiendo, y volvió la mirada hacia Gareth. ¿Es alguien nueva? No la he visto en nada de lo que tú y los demás lanzaron al mundo después de que todo se derrumbara, así que supongo que es así. Sí. La conocí ayer. Gareth se lo confirmó a la mujer con un gesto de la cabeza, pues no veía sentido en mentirle. Le pregunté si podía acompañarlo una hora y aceptó. Alice añadió su propia explicación. La desconocida asintió de nuevo, comprendiendo, y se permitió procesar la información y la confirmación de Gareth y Alice. Esto solo la animó a hablar con Gareth en privado.
Como Alice era nueva en la tripulación de Gareth, no quería explicárselo delante de ella. Si llevaba mucho tiempo con él, tal vez estaría dispuesta a compartir esta información abiertamente. ¿Y bien? ¿Vamos a tener esta conversación o no? Le preguntó a Gareth un segundo después. Supongo que ninguno de los dos tiene tiempo que perder, así que no quiero alargar esto si no te interesa. Gareth asintió. No le haría daño escuchar a esta mujer, ¿verdad? Miró a Alice. Alice, ¿podrías dejarnos solos un momento? No tardaré mucho. ¿Podríamos ir a algún sitio antes de tu conversación? Le respondió Alice con una pregunta propia, dejándolos a él y a la desconocida un poco confundidos. ¿Qué? Le preguntó la mujer desconocida. Gareth levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Alice se acercó al borde del tejado, miró hacia adelante y señaló en la dirección indicada. Hay una armería a unas pocas calles de aquí. Planeaba contártelo una vez que despegáramos en Tunomu. ¿Por qué? Quiso saber Gareth. Alice se giró para mirarlo de nuevo. Quiero algo con qué defenderme. No quiero ser un estorbo para ti y que me tengas vigilada si nos topamos con algún peligro ahí fuera. Por lo que vi cuando pasé ayer, no estaba completamente vacío, así que podemos asumir con seguridad que encontraremos algo para mí allí. Cuando elija un arma, tendremos nuestra conversación. ¿Qué te parece? No me importaría, pero no creo que dependa de mí, respondió Gareth. No pudo evitar desear que Origami estuviera con ellos. Así podrían crear un arma para Alice en ese instante. Suspiró para sus adentros. Pensar en Origami le hizo preguntarse qué estaría haciendo en ese momento. Apartó esos pensamientos de sí y miró a la desconocida con aire interrogativo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Te parece bien? La mujer desconocida se encogió de hombros y dijo, si la armería está cerca de nosotros, como ella dice, entonces supongo que estoy bien con esto. De acuerdo. Gareth asintió, entendiendo, y miró a Alice. Vámonos entonces. Alice asintió con la cabeza. Sí. Gareth desvió la mirada de ella hacia Kyborg justo después. Kyborg. Prepárate. ¿Nos llevarás a los tres? En realidad, no iré contigo en el Nomu, interrumpió la desconocida. Gareth arqueó la ceja. ¿Qué? ¿Cómo vas a? Usaré uno de mis dones para lograrlo, explicó la desconocida. Gareth arqueó una ceja ante sus palabras. ¿Uno de sus dones? ¿Significaba eso que tenía más de uno? Sabía que solo había una forma de que tuviera dos poderes. Debía de tener algún parentesco con All for One. Eso le explicaba por qué quería hablar con él ahora mismo. Justo cuando Gareth estaba a punto de preguntarle, decidió explicarle a qué se refería presentándoselo. Se dirigió al borde del tejado y no se detuvo allí como muchos harían. En cambio, avanzó, como si estuviera a punto de saltar del tejado. Sin embargo, no se desplomó como muchos esperarían, sino que comenzó a caminar por el aire. La mujer desconocida se mantuvo concentrada para asegurarse de no caerse y mantenerse por encima del suelo y miró hacia atrás a Gareth y Alice. Ven. Estaré bien. Vamos. Lleguemos allí. De acuerdo, respondió Gareth. Al ver una de las habilidades de esta mujer, no pudo evitar recordar lo que All for One le había contado sobre Nana Shimura. La historia del pasado de Shigaraki también incluía el don de su abuela. Por lo que recordaba de esta historia, no pudo evitar sentir que este poder era similar al de Nana en algunos aspectos, debido a que este último tenía algo que ver con la levitación. Un segundo después, se obligó a salir de sus pensamientos y le preguntó, por cierto, ¿cómo debería llamarte? Creo que no recordé tu nombre cuando nos conocimos. Pueden llamarme Lady Nagant. La mujer se presentó como Lady Nagant a él y a Alice mientras se alejaba de ellos y se concentraba en llegar a su nuevo destino. Alice arqueó una ceja al oír el nombre, sintiendo que le sonaba de alguna manera y como si lo hubiera oído antes. De acuerdo. Gareth asintió, comprendiendo, pensando en el futuro mientras miraba a Alice y asentía. Ella le devolvió el saludo. Sin perder tiempo, ambos se subieron a la espalda de Kyborg, con Gareth sentado delante y Alice abrazándolo por detrás. Kyborg despegó con ellos un segundo después, siguiendo a Lady Nagant hacia su destino común. Gareth y Lady Nagant observaron a Alice revisar las armas que quedaban en la armería, tras haber llegado hacía unos minutos. Gareth no tenía mucho que decir sobre este lugar. Aunque nunca había estado en una armería, parecía exactamente como esperaba que fuera. Solo que con la mayor parte del inventario retirado. Si tuviera que adivinar, la mayoría de las cosas de este lugar fueron robadas por convictos fugados o por civiles para defenderse. Al llegar, todos los miembros del grupo se separaron para ir a sus asuntos.
Alice fue a buscar un arma, mientras que Gareth y Nagant fueron tras ella, pero manteniendo la distancia para mantener la conversación privada y fuera del alcance auditivo de Alice. Cyborg permaneció cerca de la entrada de la armería, observando y con la mirada puesta en atacar si alguien sin invitación entraba. Gareth mantuvo la mirada fija en Alice un instante, observando a la rubia revisando las armas que quedaban en el lugar para encontrar la que consideraría perfecta. Suspiró y empezó a preguntarse si llevarse a Alice era buena idea, ya que no quería ponerla en peligro. Al fin y al cabo, ya había bastantes personas que le importaban lastimadas siguiéndolo, y no quería que ella se uniera a ellas. Apartó esos pensamientos un segundo después, intentando apartarlos de su mente, y desvió la mirada hacia Lady Nagant. Entonces, ¿trabajas para All for One? El chico de cabello negro rompió el silencio entre él y Nagant para iniciar la conversación. Lady Nagant lo miró y asintió en señal de confirmación. Veo que ya lo has descubierto. Mencionar que tienes más de un poder lo delata, explicó Gareth. Además del poder que usaste para llegar hasta aquí, ¿qué otros poderes tienes? ¿Qué tal si te lo enseño? Le preguntó Lady Nagant, sin perder tiempo, y le presentó su otro don. Gareth abrió los ojos de par en par al ver que ella extendía lo que parecía un rifle de francotirador desde su codo derecho. Continuó su presentación extendiendo un zarcillo de su rifle, que enrolló para formar una mira telescópica. Como puedes ver, mi otro don me permite extender un rifle desde mi codo derecho. Ya veo. Respondió Gareth, y su expresión de sorpresa se desvaneció al instante mientras pensaba en Asano y en lo similar que era el don de Nagant. Probablemente se habría sorprendido aún más si no hubiera conocido a alguien con un don como ese. Fue cuando recordó algo. Asano le había mencionado a Lady Nagant una vez. Fue cuando le explicó su don. Gareth no le dio mucha importancia en aquel momento, pues era la primera vez que oía hablar de Lady Nagant. Lady Nagant notó rápidamente su reacción indiferente ante su poder. Siendo sincera consigo misma, no era a lo que estaba acostumbrada. Un segundo después, comentó, no pareces sorprendido. Un amigo me habló de ti una vez cuando me explicó su poder, explicó Gareth. Digamos que su poder era similar al tuyo en algún sentido. Nagant levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Podría convertir sus manos en pistolas. Gareth le dio otra explicación. Ya veo, dijo Nagant comprendiendo. Tenía que admitirlo. Sonaba parecido a su don. Fue directo al grano un segundo después. No le preguntó sobre su poder, pues sabía cuál era. Ya había oído hablar de él de sobra en la tele. Deberíamos ir directo al grano. Quiero terminar con esto antes de que encuentres el arma que ella quiere. Sí. Vamos al grano. Gareth asintió y se cruzó de brazos antes de mirar a la mujer mayor con expresión interrogativa. ¿Qué quieres de mí? Tengo un trabajo de All for One y podrías ayudarme, respondió Lady Nagant mientras Gareth arqueaba una ceja, con aspecto de necesitar más explicaciones. Verás, conocí a All for One poco después de dejar el Tártaro. Fue antes de conocerte a ti y a tus amigos. Me contrató para que le trajera a un chico llamado Midoriya Izuku. Los ojos de Gareth se abrieron al escuchar el nombre de Izuku. ¿Qué? ¿Me oíste bien? Lady Nagant asintió en señal de confirmación. Quiero desmantelar la sociedad de héroes, y All for One me dijo, cuando me encargó este trabajo, que eso no sucederá mientras él viva. Si es así, solo les dará falsas esperanzas a quienes aún creen en la sociedad de héroes, y no quiero que esto suceda. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Gareth mantuvo la ceja levantada. ¿En qué puedo ayudarte? Creo que ya lo sabes. Vi el video de tu confesión. Lady Nagant le dio una respuesta como Gareth. Yo también investigué sobre él y sé que ambos asistieron a la misma escuela antes, si es que terminaron donde están ahora. Mi trato es que tú y tu amigo viajarán conmigo y me ayudarán a identificarlo. Si hacen lo que yo quiero, entonces haré cualquier favor que me pidan. ¿Qué les parece? Gareth no le dio una respuesta inmediata, sumido en sus pensamientos mientras procesaba el trato. Ella quería que la ayudara a capturar a Izuku y llevarlo ante All for One. No se preguntó qué le haría All for One, pues sabía lo que significaría para Izuku. Sobre todo porque Izuku tenía el poder que a All for One le interesaba. Ahora la pregunta que lo atormentaba era si iba a seguir adelante con el trato con Lady Nagant. Siendo sincero consigo mismo, ya no sabía qué pensar de él. Sabía que todo el respeto que sentía por él se desvaneció en el momento en que descubrió que Izuku sabía del abuso de Endeavor y no hacía nada al respecto. Defender a un abusador no era algo que pudiera respetar en nadie. Ni siquiera en alguien como él.
Lo que vio allí no era el héroe que imaginaba, ni el héroe en quien creía poder confiar la seguridad de Eri. No era solo lo de Endeavor. Era todo lo demás. La forma en que Izuku le hablaba le dolía cada vez que pensaba en ello. Izuku no dejaba de hablarle sobre el tipo de héroe que podría ser. ¿Qué héroe? Izuku sabía que nunca quiso ser un héroe y que siempre quiso ser panadero. La reacción de Izuku cuando Gareth se negó a que lo salvara le hizo pensar que Izuku nunca había considerado que algo así sucedería. Debió de esperar que Gareth se fuera con él después de unas pocas palabras, pasara lo que pasara. Honestamente le hizo sentir como si Izuku lo estuviera dando por sentado. Sabía que no lo odiaba también. Pensó que lo odiaba durante las primeras horas después de su enfrentamiento. Estaba enojado con él por todo y seguía enojado por ello. Sin embargo, había una parte de él que no podía odiarlo. No sabía por qué. Si lo adivinaba, el hecho de que Izuku fuera la única persona que lo había apoyado durante todos esos años debía haberle impedido hacerlo. Fue entonces cuando el chico de cabello negro recordó sus propias palabras del pasado. Dijo que no podía permitir que sus emociones le impidieran alcanzar sus metas cada vez que surgía algo con Izuku y Bakugo, cuando él y la liga vivían en una época abandonada. Asintió para sí mismo, dejando escapar un suspiro, pues sabía que debía seguir su consejo de joven y seguir sus palabras cuando se trataba de Izuku. Incluso con sus sentimientos encontrados hacia él, sabía que algo así debía hacerse. El chico de cabello negro inclinó un poco la cabeza, provocando que Lady Nagant arqueara una ceja y la miró de nuevo un segundo después antes de darle su respuesta. Bien. Haré lo que pueda para ayudarte siempre y cuando cumplas con tu parte del trato. Lady Nagant asintió con satisfacción, aparentemente complácida de que Gareth aceptara trabajar con ella allí mientras le extendía la mano para un apretón de manos. Está bien. ¿Tenemos un trato, entonces? Sí. Lo haremos, respondió Gareth, tomándole la mano y estrechándola con firmeza. Cuento con una cooperación fructífera entre nosotros. El sentimiento es mutuo. Lady Nagant asintió, apartando la mano mientras Alice se acercaba, ajena a la conversación que acababan de tener con una pistola de su elección en la mano. Ella y Gareth dirigieron su atención a la joven rubia y la miraron con las cejas enarcadas. ¿Terminaron su conversación? Quiso asegurarse Alice, pues sospechaba que la habían terminado al verlos negar con la cabeza. Sabía que no podía estar equivocada, y por eso les había hecho esa pregunta. Lady Nagant asintió en señal de confirmación. Sí. ¿Y tú? Preguntó Gareth. ¿Estás listo? Alice asintió en confirmación. Sí. Aunque no quedan muchas armas aquí, creo que encontré lo que buscaba. ¿Qué arma elegiste? Gareth le hizo otra pregunta. Esta. Como dije, no tenía muchas opciones, pero sentí que esta era la mejor opción, respondió Alice mientras les mostraba su nueva arma a él y a Lady Nagant. No tenía nada de especial. Era una Benambú normal. Nagant se cruzó de brazos al verla, murmurando algo sobre la elección de Alice de una clásica. A mí también me pareció la mejor opción. Revisé la munición que quedaba y la de esta arma era la más grande que había aquí. Gareth asintió en señal de comprensión. Está bien. Puedo usar la munición extra de este lugar para perfeccionar mis habilidades, ya que nunca antes había disparado un arma, añadió Alice, mirando a Gareth con una ceja levantada. ¿Podrías enseñarme un poco? Gareth negó con la cabeza. Lo siento, pero no te ayudaré, ya que no soy muy experto en armas. Si acaso, podría enseñarte a luchar cuerpo a cuerpo. De acuerdo. Si es así, me enseñaré a mí misma, respondió Alice, sin importarle, pues sabía que era una posibilidad, ya que Gareth nunca había visto usar un arma. Sabía que sus habilidades de combate eran algo que podía usar para mejorar y ser menos una carga para él. Pero tus habilidades de combate. ¿Podrías enseñarme algunos movimientos? Gareth arqueó la ceja. ¿Movimientos de lucha? Pero pensé, lo sé. Alice asintió y le explicó rápidamente. Quiero entrenarme tanto en tiro como en lucha. Sería mejor si supiera hacer ambas cosas en lugar de solo una, ¿verdad? Ya veo. De acuerdo. Puedo enseñarte un poco cuando tengamos un descanso de nuestras actividades habituales. Gareth prometió enseñarle a pelear, ya que le desconcertó un poco que Alice quisiera entrenarse tanto en pelea como en el uso de armas. Siendo sincero, casi le recordaba a cuando se unió a la liga y quería seguir mejorando en todo. Sobre todo después de lo que pasó en la USG, donde la fastidió al dejar escapar a Irida y le dio un dolor de cabeza poco antes de que los profesores de la UA los obligaran a huir. ¿Puedo enseñarte un par de cosas sobre tiro?, ofreció Lady Nagant.
Alice la miró con una mirada ligeramente sorprendida en su rostro. ¿En serio? Sí, asintió Lady Nagant. Viajaré contigo y con tu amiga los próximos días. Podríamos aprovechar el tiempo que viajemos juntos de alguna manera. Sería genial. Gracias. Alice le sonrió agradecida. Con Gareth enseñándole a luchar y Nagant a disparar, sabía que sería menos una carga para ellos. Gareth, Alice, Lady Nagant y Kyborg salieron de la armería poco después de que Alice eligiera una pistola, sin ver motivo alguno para quedarse allí más tiempo. Tras salir de la armería, todos se adentraron en la ciudad por su cuenta hasta que el sol empezó a ponerse, lo que le hizo comprender que tendrían que encontrar un lugar donde pasar la noche. Afortunadamente para el grupo de 4, no tuvieron que buscar mucho, ya que se toparon con un edificio abandonado en una parte de la ciudad y decidieron echarle un vistazo. Al entrar, Gareth, Alice y Lady Nagant se permitieron echarle un vistazo para ver si era lo suficientemente bueno como para pasar la noche. A pesar de que el lugar parecía estar en muy mal estado y parecía estar habitado por alguien que no lo cuidaba antes o por personas sin hogar y vagabundos en el pasado, era lo suficientemente bueno como para proporcionarles un lugar seguro para pasar la noche. Parece bastante acogedor, comentó Alice al ver el estado del lugar. Por su expresión, Gareth supo que a Alice no le gustaba. La joven rubia no se quejó, pues sabía que tenían que encontrar un lugar donde pasar la noche. Gareth apartó la mirada de Alice y expresó su acuerdo con su comentario. Sí. Dormí en lugares peores. Tú y yo, dijo Lady Nagant asintiendo, dirigiendo la mirada a Alice. ¿Tienes lo que te llevaste de la armería? Aquí lo tengo todo, respondió Alice asintiendo con la cabeza, señalando su mochila. ¿Empezamos ya las clases? Sí. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Lady Nagant asintió en señal de confirmación. Voy a buscar unas botellas y te las pondré como tiro al blanco, añadió Gareth, con ganas de entretenerse, mientras señalaba la parte del edificio donde veía unas botellas de alcohol vacías. Sin perder tiempo, se dirigió hacia dicha parte del edificio. Vi unas botellas vacías por aquí poco después de subir al tren. Así les daremos un uso. ¿Puedes mover la creación también?, preguntó Lady Nagant mientras señalaba una vieja caja en un rincón de la habitación. Gareth miró hacia donde ella señalaba para ver dónde estaba la caja. Sí. Asintió un segundo después, justo después de llegar al lugar donde iba a instalar el campo de tiro para Alice, agarró la caja con su energía roja y la acercó hasta que la pegó a la pared. Tras asegurarse de que la caja estaba lista, agarró una botella cercana y la colocó encima. Un segundo después, centró su atención en Lady Nagant y Alice. Muy bien. Todo está listo. Muy bien. Empecemos, respondió Lady Nagant, desviando la mirada de él a Alice. ¿Lista? Alice sacó su pistola de su mochila y asintió con la cabeza. Lista. De acuerdo. Apunta a la botella como creas correcto y empezaré a explicarte, ordenó Lady Nagant. Alice asintió, entendiendo y obedeciendo. Adoptó la postura de disparo que creía correcta mientras Gareth se alejaba de su campo de tiro. Lady Nagant negó levemente con la cabeza, recordando que debía mejorar. La mujer mayor de las dos comenzó su explicación un segundo después. Empezaré con el arma que elijas. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Alice comprendiendo, manteniendo su postura de disparo mientras esperaba a que Lady Nagant le diera su explicación. Tu pistola es una Benambú. Una pistola clásica en nuestro país. Tiene un tacto único y requiere un agarre firme pero controlado, le explicó Lady Nagant. Pasó a lo demás un segundo después. Agarró a Alice, ajustándole la postura con un toque suave pero firme. Primero, tu postura. Si sigues así, te lo complicarás todo. Con los pies separados a la altura de los hombros. Alice siguió rápidamente sus instrucciones. ¿Así? Sí. Ahora gira el cuerpo ligeramente de lado hacia el objetivo. Queremos un perfil más pequeño para minimizar la exposición. Flexiona las rodillas un poco. Debes mantenerte estable pero flexible. Lady Nagant le dio más instrucciones mientras Alice seguía todas sus instrucciones, ajustando su postura. La mujer mayor observaba todo más de cerca, asintiendo con aprobación cada vez que Alice seguía sus instrucciones correctamente. Ahora, hablemos del agarre. El Benambú tiene un diseño distintivo, así que deberás sujetarlo firmemente, pero no demasiado fuerte. De acuerdo. Alice expresó que comprendía la explicación, esforzándose por concentrarse y seguir las instrucciones lo mejor posible.
Ajustó la empuñadura de la pistola, asegurándose de seguir las instrucciones de su instructor, y miró a Lady Nagant con una mirada inquisitiva para preguntarle en silencio si lo había hecho correctamente. Bien. Lady Nagant asintió con aprobación, complácida de que Alice siguiera cada vez más sus instrucciones como ella quería, y comenzó otra parte de su explicación de inmediato. Ahora, a la alineación de la mira. Las miras son diferentes en este modelo, así que tómate tu tiempo. Mira por la mira trasera y alinea el poste de la mira delantera con el objetivo. Mantén ambos ojos abiertos si puedes. Ayuda en ciertas situaciones. Pero no pienses mucho si necesitas cerrar uno para enfocar. No hay problema. Alice ajustó su postura de nuevo, levantando un poco la pistola y alineándola para asegurarse de que apuntara a la botella de la caja. Respiró hondo, intentando mantenerse concentrada mientras mantenía la vista fija en su objetivo. «¿Disparo ya?» En un momento, respondió Lady Nagant, queriendo explicarle la última parte a Alice antes de disparar. Primero, hablemos de la respiración y el control del gatillo. Inhala profundamente y exhala lentamente. Al exhalar, aprieta suavemente el gatillo. La Benambu tiene un gatillo más suave, así que aprieta con suavidad y firmeza. No lo tires bruscamente. De acuerdo. Respondió Alice comprensiva, tomándoselo todo como si su vida dependiera de ello, como probablemente ocurrirá en el futuro. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. Apretó el gatillo y su pistola disparó un segundo después, con el sonido de un disparo que llenó el área a su alrededor. La bala impactó en la botella un segundo después, rompiéndola en pedazos. Sonrió al verla. Lo tengo. Bien hecho. Lady Nagant la elogió con una mirada de aprobación, alejándose de Alice para ver qué tal lo haría cuando no estuviera a su lado en su próximo intento. Alice desvió la mirada hacia Gareth, quien se mantuvo al margen durante todo el proceso. Le sonrió y Gareth levantó el pulgar con la mano derecha, manteniendo la expresión impasible, y usó la izquierda para colocar la siguiente botella en la caja con su energía roja. Volvió su atención a Lady Nagant mientras la mencionada mujer decía: «Ahora, intentemos otro disparo. Esta vez, concéntrate en apretar el gatillo con suavidad y mantener la vista en todo momento». «De acuerdo», respondió Alice, con una sonrisa en el rostro, mientras sentía que su confianza en sus habilidades de tiro aumentaba un poco. Ahora esperaba mejorar así cuando Gareth le enseñara a pelear. Recuperó su postura un segundo después, recibiendo otra mirada de aprobación de la otra mujer y se preparó para otro disparo, ansiosa por seguir aprendiendo bajo la guía de Lady Nagant. Durante la siguiente media hora, Alice continuó entrenándose para disparar bajo la guía de Lady Nagant y logró disparar un par de botellas más. Lady Nagant se dio cuenta de que Alice lo hizo bien, a pesar de no acertar todos los tiros de inmediato y de necesitar ajustarse. Cuando Alice se quedó sin munición en su pistola tras un intento fallido, aprovechó la oportunidad para enseñarle a la joven a recargar una pistola correctamente. Alice aprendió rápido y lo aprendió enseguida. Además, no fue tan difícil. Gareth observaba todo desde su posición, usando su energía roja para colocar una nueva botella en la caja cada vez que Alice acertaba su tiro y, ocasionalmente, animando a la joven rubia cuando estaba a punto de derribar una botella. Mientras los observaba entrenar juntos, no pudo evitar recordarme a Origami y a Mostaza, y cada vez que veía a Mostaza entrenar a Origami en tiro, hasta que ya no necesitaba que él la entrenara. El chico de cabello negro salió de sus pensamientos un segundo después de que Alice lograra romper otra botella. Sin perder tiempo, pues sabía lo que tenía que hacer, movió la mano para colocar otra botella en la caja. Arqueó una ceja confundido un segundo después al ver que no pasaba nada. Enseguida se dio cuenta de que Alice debía haber roto todas las botellas. Se aseguró de contárselo a los demás. Él cambió su mirada entre Alice y Lady Nagant cuando les dio la noticia. «Esos son los últimos». «¿Estás seguro?», quiso asegurar Lady Nagant mientras Gareth asentía. Un segundo después, desvió la mirada de él a Alice. «De acuerdo. Deberíamos dar por terminado el día. Lo hiciste bien para ser tu primera vez. Si sigues así, terminaremos nuestras lecciones rápidamente». «De acuerdo. Muchas gracias por instruirme». Alice le sonrió agradecida mientras inclinaba la cabeza en señal de agradecimiento. Justo al inclinarla, el cabello de su frente se movió un poco y la joven rubia entró en pánico. Se acomodó rápidamente el cabello mientras Gareth y Lady Nagant intercambiaban miradas confusas ante su acción. Rápidamente intentó distraerse de su frente añadiendo: «Es lo que cabría esperar de una de las mejores tiradoras de nuestro país, ¿verdad?». Los ojos de Lady Nagant se abrieron ante las palabras de Alice. «¿Qué?».
Sabía que me resultabas familiar desde que nos diste tu nombre. Alice comenzó su explicación mientras Gareth arqueaba una ceja al ver su interacción. ¿Cómo conocía a Alice a Lady Nagant? Te llamas Tsutsumi Kaina, también conocida como Lady Nagant. De joven, eras una de las heroínas más importantes y una de las mejores francotiradoras de nuestro país. ¿Qué? Gareth expresó su sorpresa, sin tener ni idea de ello, mientras miraba a Lady Nagant con expresión de sorpresa, como si quisiera saber con certeza si era cierto o no. ¿Eras un héroe profesional? Sí. Lady Nagant se lo confirmó, dejando escapar un suspiro, pues no veía sentido en mentirle después de que Alice le revelara esta verdad sobre ella. Pero te encerraron en el Tártaro. ¿Qué te llevó a convertirte en villana? Le preguntó Gareth, con aspecto de estar realmente intrigado, mientras Alice abría la boca, como si estuviera a punto de explicárselo. Sin embargo, las palabras se le ahogaron en la garganta cuando Lady Nagant la miró fríamente, exigiéndole que guardara silencio. Ni qué decir tiene. Fue suficiente para que Alice se callara. No quiero hablar de eso, respondió Lady Nagant, dándole la espalda a él y a Alice, y caminando hacia la otra parte del edificio. Ya que terminamos la clase de tiro, me voy. Si alguno de ustedes tiene algo para comer, que empiece a prepararnos la cena. Si es así, avísenme cuando estará lista. Gareth observó a Lady Nagant alejarse con una mirada intrigada y una reverencia en alto. Empezó a preguntarse cuál era su pasado y qué la llevó a convertirse en una villana si antes era una heroína en este país. Un segundo después, desvió la mirada hacia Alice, al ver que parecía un poco arrepentida de haber sacado el tema. Apartó la atención de Alice y se concentró en Lady Nagant. Todo estaba oscuro ahora, con el sol ya poniéndose y la luna ya saliendo, y la tensión generada por la mención del pasado de Lady Nagant como proheroína se fue calmando poco a poco en el grupo de 4. Todos estaban ocupados en sus asuntos en el edificio abandonado, manteniéndose ocupados hasta que decidieran dar por finalizado el día, después de cenar y dormir. Gareth yacía en el suelo, con la espalda apoyada en Kyborg, esperando a que Alice terminara de prepararles la cena a él y a Lady Nagant, mientras la rubia se ofrecía a prepararla. Ni él ni Lady Nagant se quejaron. Lentamente, desvió su atención hacia Lady Nagant al verla sentada en un rincón, con la espalda apoyada en la pared, y las manos apoyadas tras la cabeza. Mientras la observaba, no pudo evitar preguntarse qué la había llevado a actuar de forma rebelde. «Ya está lista la comida», declaró Alice un momento después, cuando Gareth y Lady Nagant la miraron y la vieron colocando todos los ramen en vaso que había preparado en la mesa. Sin perder tiempo, se levantaron del suelo y se acercaron a Alice. Alice se sentó en una silla y tomó un vaso para ella, mientras Gareth y Lady Nagant se acercaban y también tomaban asiento. Gareth tomó su taza de ramen al sentarse y la miró con una expresión casi triste. Con un suspiro, dijo, «Esto me trae recuerdos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lady Nagant mientras se sentaba frente a él. El asiento de Alice estaba más cerca de él. «Era lo que comíamos los demás y yo antes de fusionarnos con la mula», explicó Gareth, sin apartar la vista del ramen. Cuánto deseaba poder volver a esa época. Él y la liga quizá padecían pobreza, pero al menos todos eran felices y Dulce y Tengai seguían con vida. A pesar de ser una época difícil para la liga, él era genuinamente feliz en aquel entonces. Lady Nagant jugó un poco con sus fideos en su taza. Supongo que cualquier comida que comiste después de fusionarte fue una gran mejora en comparación con lo que es esto. Sí. Lo fue. Gareth asintió. Casi sonrió al recordar aquellos tiempos. El señor Compres soñaba mucho con comer sushi en aquel entonces. Finalmente consiguió lo que quería después de que nos fusionáramos con la MLA. De hecho, fue la primera comida que Tomura-kun nos pidió, pues recordó cuánto la quería Compres. Alice sonrió. ¿En serio? Eso fue muy dulce de su parte. Sí. Gareth casi le devolvió la sonrisa. Justo cuando el chico de cabello negro estaba a punto de sonreír, se encontró recordando el cuerpo quemado de Shigaraki y cómo había sucedido por su culpa. Gareth guardó silencio después de eso, quedándose con su comida mientras Alice y Lady Nagant comían también en silencio. No tardaron mucho en terminar su comida, pues la terminaron en solo unos minutos. Una vez que terminaron, Gareth y Lady Nagant se prepararon para irse. Lady Nagant colocó su taza vacía sobre la mesa. Deberíamos dar por terminado el día. Sí. Estaba pensando lo mismo. Gareth asintió, después de haber dejado también su taza vacía sobre la mesa y parecía a punto de levantarse. ¿Pueden esperar un momento?, preguntó Alice.
Necesito preguntarles algo. Gareth la miró interrogativamente. ¿Qué pasa? ¿Alguno de ustedes ha jugado al Sudoku antes? Preguntó Alicia, con mucha esperanza de obtener una respuesta positiva. ¿Sudoku? Preguntó Lady Nagant mientras Gareth levantaba una ceja. Sí. Mi abuelo me enseñó a jugar esto cuando era más pequeña. Alicia asintió en señal de confirmación mientras buscaba en su mochila y sacaba todo el equipo necesario para una partida de Sudoku. Pensé que nos vendría bien algo para relajarnos cuando no tengamos nada que hacer, así que traje mi equipo. ¿Qué te parece? Gareth se frotó la parte posterior de la cabeza mientras no estaba seguro de si debía jugar o no. No conozco las reglas. Yo también, añadió Lady Nagant. Puedo explicártelo todo. Es bastante fácil una vez que conoces las reglas y te acostumbras. ¿Te animas a jugar unas partidas conmigo antes de dormir? Alice restó importancia a sus preocupaciones, con la mirada puesta en que tenía muchas ganas de jugar con ellos mientras Gareth y Lady Nagant intercambiaban miradas y conversaban brevemente en silencio antes de tomar una decisión. Gareth respondió un segundo después. Muy bien. Vamos a intentarlo. Supongo que será mejor que quedarse sentado sin hacer nada, añadió Lady Nagant un segundo después. Genial. Vamos a ello entonces. Alice sonrió ampliamente, sintiendo la emoción de tener a alguien con quien jugar en persona. Desde que murió su abuelo, no tenía a nadie con quien jugar Sudoku en persona. Las únicas personas con las que jugó Sudoku durante los últimos 2 años fueron algunos desconocidos de Internet. Después, no perdió el tiempo y lo organizó todo. Gareth y Lady Nagant observaron la mesa mientras Alicia les presentaba un gran Sudoku. Alicia comenzó explicando las reglas básicas, hablando con claridad y lentitud para asegurarse de que ambos lo entendieran todo. Describió cómo cada fila, columna y subcuadrícula de 3x3 debía contener los números del 1 al 9 sin repetición. Mientras continuaba su explicación, miró a Gareth y Lady Nagant, quienes hicieron todo lo posible por escuchar y comprender todo lo que ella les decía. Alicia sonrió para sí misma al ver que ambos intentaban comprender su explicación mientras guiaba a Gareth y a Lady Nagant, pidiéndoles que resolvieran juntos un rompecabezas sencillo. Empezaron identificando los datos, o los números ya proporcionados en la cuadrícula, y Alicia les ofrecía consejos y palabras de aliento de vez en cuando. Uno de sus consejos incluía que buscaran las frutas al alcance de la mano, que, según les explicó, eran lugares donde los números se podían colocar fácilmente debido a las limitadas opciones. Mientras Gareth y Lady Nagant seguían jugando, y su progreso se hacía cada vez más visible para Alice, la joven rubia decidió que era hora de explicarles más y les explicó estrategias como el escaneo y el rayado para ayudarles a encontrar los números correctos. Gareth empezó a sonreír poco a poco al comprender mejor las reglas. Él se estaba divirtiendo. Por primera vez desde que ocurrió su enfrentamiento con los héroes, realmente se encontró divirtiéndose con algo. Toda la diversión que estaba teniendo se desvaneció justo cuando se encontró sonriendo, aunque su entorno se oscureció de repente. Se encontró en una oscuridad total, sin Alice, Nagant ni Kyborg a la vista. Jadeó, tensándose un poco al sentir a alguien, o mejor dicho, algo, detrás de él. Miró lentamente por encima del hombro y abrió los ojos de par en par al ver una figura oscura detrás de él. No pudo distinguir de inmediato quién era esa figura, ya que estaba completamente oscura. Logró reconocerla un segundo después. La silueta de esta persona lo dejó más que claro. Era él. Era su yo del pasado. El mismo que lo atormentó en su sueño el día después de su enfrentamiento con los héroes. Pudo ver su yo del pasado en esta figura con mayor claridad al darse cuenta de quién era. El cabello largo realmente lo delataba. Nunca olvides que todo es tu culpa. No tienes derecho a ser feliz ni a divertirte, le dijo su yo más joven con una voz oscura y distorsionada mientras Gareth se apartaba para mirar al frente con expresión nerviosa, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda al oír su voz. A pesar de la distorsión, Gareth podía oír todo lo que tenía que decirle. Era casi como si estuviera haciendo que su voz fuera perfectamente audible para que Gareth lo oyera todo. Gareth dejó caer el lápiz sobre la mesa, sintiendo que se quedaba sin aire en un instante mientras jadeaba. Alice y Lady Nagant olvidaron de inmediato su juego y lo miraron, sorprendidas por su repentina acción. El chico de cabello negro apoyó ambas manos en la mesa, sintiendo que se ponía más nervioso y se quedaba sin aliento a cada paso. Hizo todo lo posible por controlar la respiración, pero fue en vano, mientras seguía hiperventilando. Alice e incluso Lady Nagant lo miraron con preocupación. «Niño».
Preguntó Lady Nagant con el ceño fruncido y una mezcla de preocupación y confusión en su rostro. Gareth, ¿estás bien? Le preguntó Alice con preocupación evidente en su voz y su rostro, olvidándose por completo del juego y la diversión que estaban teniendo en ese momento. Gareth permaneció en silencio, sin responder a ninguna de las mujeres, mientras seguía luchando con su propia respiración. Se levantó de la silla con brusquedad, tirándola al suelo. Mantuvo las manos sobre la mesa, recuperando lentamente la respiración, pero aún le faltaba mucho para estabilizarse. Volvió a mirar a Alice y a Lady Nagant un segundo después, y vio que ambas seguían mirándolos con la misma expresión. Estoy bien. Solo me mareé. Necesito un momento a solas para recomponerme. El chico de cabello negro se disculpó, dejando escapar un suspiro tembloroso tras otro, mientras se alejaba rápidamente de las dos mujeres y se abría paso hacia las partes más profundas del edificio para calmarse. No fue el único que fue allí. Kyborg lo siguió. Lady Nagant los observó irse juntos, esperando hasta que Gareth estuviera fuera de su vista y desvió su mirada hacia Alice con su mezcla de confusión y preocupación convirtiéndose en una mirada interrogativa. ¿De qué se trataba todo eso? Otra vez no, Alice sacudió la cabeza con preocupación, manteniendo la vista en la dirección en la que Gareth acababa de irse con Kyborg siguiéndolo. Otra vez no. Lady Nagant arqueó una ceja ante sus palabras. ¿Pasó algo así antes? Alice miró a Lady Nagant y suspiró. A pesar de que Lady Nagant acababa de reunirse con ella y Gareth, sentía que debía contárselo. Sobre todo después de lo sucedido. Sí. Así fue. En mi apartamento, unas 2 horas antes de irnos. Fui a ver cómo estaba cuando estaba a punto de ducharse y lo vi sufriendo una especie de crisis nerviosa. Ya veo, dijo Lady Nagant comprendiendo, y dejó escapar un suspiro. ¿Sabes qué le pasa? Alice suspiró tristemente. Él se culpa a sí mismo por lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Quiso saber Lady Nagant. Dime. ¿Sabes qué pasó entre el FPL y los héroes hace tantos días? Con Aux siendo el espía de los héroes y todo eso. Alice quería saber si Lady Nagant lo sabía antes de explicárselo todo, mientras Lady Nagant asintió, conteniendo la respiración al mencionar a Aux. Se culpa a sí mismo por no haber hecho nada al respecto. De todo lo malo que les pasó a sus camaradas, está convencido de que es culpa suya, incluso después de que intenté hablar con él. De hecho, creo que se está castigando. Apenas logré que comiera algo mientras estábamos en mi apartamento. También se desmayó de cansancio y hambre cuando lo conocí. Alice profundizó en sus palabras mientras Lady Nagant escuchaba todo lo que tenía que decirle sobre Gareth. Aunque lo acabo de conocer, sé que es alguien que se preocupa mucho por sus camaradas. Si estuvieras en mi apartamento, sabrías de qué hablo. Me salvó cuando me conoció y cuando uno de los convictos fugados me atacó. Incluso cuando el convicto intentó convencerlo de que lo dejara ir, ya que ambos eran villanos, se negó a dejarlo ir y lo mató, ya que el convicto iba en contra de sus creencias. ¿De verdad quiere crear un mundo mejor para gente como él, como yo, o para el resto de la liga, o gente como ellos? Ya veo, respondió Lady Nagant, bajando la mirada pensativa, como si tuviera algo en qué pensar, y Alice la observó sin decir nada. La mujer mayor asintió para sí misma un segundo después, con aspecto de haber tomado una decisión. Volvió a mirar a Alice un segundo después y la llamó. Alice. Alice levantó una ceja y le preguntó. ¿Sí? ¿Por qué decidiste venir con él? Le preguntó Lady Nagant. No. No es solo por eso. Porque creo en él por todas las razones que te acabo de dar. Alice le dio una respuesta sincera. Fue incluso antes de que me salvara. Le demostraba abiertamente mi apoyo antes de conocerlo. Cuando vi por primera vez la confesión de la máscara, por primera vez desde que falleció mi abuelo hace 2 años, no me sentí tan sola. Su video despertó algo en mí. Me identifiqué mucho con algunas de las cosas que dijo. ¿Qué quieres decir? Lady Nagant se sintió intrigada por las palabras de Alice. Alice suspiró con tristeza cuando él le dio la respuesta. Digamos que lo acosaban en la escuela debido a que eras una persona sin don, lo que te convertía en un blanco fácil para los acosadores y la gente en la escuela nunca hacía nada al respecto. Fue algo con lo que me identifiqué mucho. Lady Nagant suspiró. Oh, sí, asintió Alice en señal de confirmación, dejando escapar otro suspiro mientras se señalaba la frente. Las cicatrices de esa época de mi vida permanecerán conmigo para siempre. ¿Cicatrices? Lady Nagant la miró inquisitivamente. ¿Qué quieres decir? Me pareces perfectamente normal. Es porque lo estoy ocultando, explicó Alicia mientras señalaba su frente cubierta.
¿Por qué crees que la mantuve cubierta con el pelo o la capucha? Lady Nagant miró a Alice con una expresión cada vez más triste. Un segundo después, la mujer mayor extendió la mano suavemente hacia la cabeza de Alice y apartó el cabello de la joven de su frente. Nagant abrió los ojos de par en par al ver lo que Alice intentaba ocultar bajo su cabello. Vio algunas cicatrices de quemaduras. Pudo distinguir qué tipo de cicatrices eran y qué las había causado. Alguien debió haberle quemado la frente a Alice con cigarrillos en el pasado. Alice suspiró con tristeza al ver la reacción de Nagant ante sus cicatrices. Intento disimularlas lo mejor que puedo. Por eso me quedé sin pelo, ya que solía llevarlo más corto de joven. Ya te puedes imaginar cómo reacciona la gente al ver cicatrices de cigarrillos en mi cara. Sí, Lady Nagant suspiró tristemente, mirando a Alice con una mirada comprensiva en su rostro mientras se sentía mal por la mujer rubia. Se apartó la mano de la frente un segundo después y miró hacia donde se había ido Gareth. Con una expresión pensativa, decidió hablar con él, pues sabía que podría distraerlo de lo sucedido. La charla que Alice le había dado sobre él la ayudó a decidir compartir esta información con Gareth. Ella se levantó de su asiento un segundo después y se impulsó a caminar en dirección a Gareth. Voy a hablar con él. Quédate aquí. ¿No quieres que vaya contigo?, preguntó Alicia. Lady Nagant negó con la cabeza. No. Esto es algo que quiero hacer sola. Tengo que hablar de algo con él, pero quiero hacerlo en privado. Si todo sale bien, lo sabrás más tarde. Está bien, Alicia asintió con una mirada de triste comprensión en su rostro. La joven rubia observó a Lady Nagant alejarse hasta que la mujer mayor desapareció de su vista, dejándola sola en la habitación. Alice bajó la vista hacia su sudoku sin terminar y volvió a concentrarse en él, pues quería entretenerse mientras Lady Nagant conversaba con Gareth. Justo cuando Alice volvía a terminar su sudoku, Lady Nagant encontró a Gareth mientras se dirigía a la otra habitación del edificio. Lo vio apoyado en keyboard, apretándose el puente de la nariz mientras exhalaba profundamente una y otra vez, intentando estabilizar su respiración. Aunque su respiración aún no era tan tranquila como debería, estaba cerca de lograrlo y ya no tenía dificultad para respirar. Lady Nagant permaneció donde estaba, observándolo mientras se calmaba, pues no quería arriesgarse a sobresaltarlo y ponerlo nervioso de nuevo. Gareth finalmente logró recomponerse un momento después y miró hacia la puerta de la habitación, donde vio a Lady Nagant observándolo fijamente. La miró con expresión interrogativa. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Acabo de llegar. Lady Nagant se cruzó de brazos al responder. Nos dejaste bastante preocupados. Si tú lo dices. Parece que no puedo evitar que la gente se preocupe por mí. Incluso si son completos desconocidos, Gareth suspiró al ver que Lady Nagant lo miraba con lástima. Él la miró un segundo después. ¿Necesitas algo? Lady Nagant asintió en señal de confirmación y se acercó a él. Sí. Quiero hablar contigo sobre algo. Pero ya hablamos, empezó a decir Gareth, pensando que quería volver a hablar de su cacería de Izuku. Lady Nagant negó con la cabeza. No. Se trata de otra cosa. ¿Qué quieres decir? Gareth arqueó una ceja confundido, pues no entendía por qué querría hablar con él, aparte de lo de Izuku. Lady Nagant se detuvo junto a él, suspiró y le preguntó. Dime. ¿Quieres saber por qué terminé siendo rebelde?